Señor, ¿es usted Vicente Raúl García Huerta? Para servirle a usted. Cuéntame cómo fue tu infancia. Mi infancia fue la de un niño feliz. Yo estaba rodeado de tías viejas y era un grupo familiar que éramos 6, mis 2 abuelos, mi padre, mi hermano y yo. Todos los demás eran una serie de primas y tías que se unieron a nuestro grupo porque mi abuela recogió a todas sus sobrinas y a todas las primas que habían y las trajo a vivir a casa. O sea que siempre, a mí todo el mundo me quiere y todo el mundo me quiso. No recuerdo otra cosa y a los 7 años empecé a dibujar. ¿Es ahí cuando comienzas a vincularte con el arte? Sí, esa fue el primer toque que tuve con el arte porque un día con papel y lápiz se dieron cuenta en mi casa que yo hasta tenía sentido de la proporción y de la perspectiva. Y entonces mi madre, que también dibujaba un poco, ella me dijo, bueno, pues quizás por aquí está tu camino. Pero no me insistieron, sino que me dejaron. Y así me fui desarrollando en la pintura. ¿Con cuál de las facetas del arte y la literatura por las cuales has transitado te identificas más? Con la pintura, eso positivamente. Cuando estoy pintando, me aíslo del mundo, me siento que soy yo, puedo expresar exactamente lo que estoy sintiendo, lo cual no me pasa con la literatura, que conozco algunas reglas y las sigo,
y sé, por ejemplo, que un soneto tiene 14 versos y que son decasílabos y todas esas cosas. Entonces, sigo esas reglas, pero eso no es espontáneo, como es la pintura. Es una vida plena, haciendo lo que yo quería y con la impresión de que lo queríamos los dos. Dice uno de nuestros amigos que si yo voy a clavar un clavo en la pared, Carmen aguanta el clavo. Ha sido con penetración, tolerancia, amor, respeto, confianza y mirando los dos hacia el mismo lugar, no mirando uno hacia el otro, sino los dos juntos mirando hacia el mismo lugar. ¿Por qué la decisión de adoptar un hijo y por qué en España? Cuando nos casamos, habíamos planeado tener 8 hijos. A los 2 años de casado supe que yo era estéril y empezó nuestra búsqueda de un niño por adopción. Buscamos en Cuba, en Canadá, en Estados Unidos y en México, pero eran condiciones muy disímiles y algunas eran espantosas. Entonces emigramos a España en el 66 y allí nos inscribimos en el Ayuntamiento de Madrid y nos dieron el número 3000 de las solicitudes que habían. Y estuvimos esperando porque nos dijeron que había que esperar muchos años. Sin embargo, después a mi casa venía un amigo de la infancia, que en aquellos momentos era sacerdote, y sus vacaciones del verano se las pasaba en casa. Él vivía siempre en Italia. Y con un amigo de él, que era profesor de un grupo de trabajadoras sociales, me pusieron en contacto con un hogar infantil en Oviedo. Vino la directora, nos aprobó y ahí fue donde fuimos a buscar a Raulito a Oviedo. Por eso adoptamos. Cuéntame de tu llegada a los Estados Unidos y esos primeros tiempos. Llegamos a los Estados Unidos porque en España el gobierno había desembocado en el socialismo y ya nosotros teníamos suficiente con lo que habíamos pasado en Cuba. En Nueva York, una amiga de Carmen era presidenta de un banco y nos ofreció trabajo a los dos. Pero nuestra primera impresión de la vida de todos los días en Nueva York no nos gustó para el desarrollo de nuestro hijo, que en aquel momento tenía 11 años. Y como que Miami es un cementerio de elefantes, porque aquí vienen todos los compañeros nuestros de la universidad y aquí terminan, dijimos, vamos entonces a empezar nosotros en Miami. Y nos trasladamos para acá y aquí visitamos 48 lugares buscando trabajo. Y al fin, sin buscarlo, un amigo nos consiguió trabajo los dos en el mismo lugar. Por eso los resumeses nos quedaron siempre en los bolsillos. Varios son los países y ciudades que has visitado. ¿Alguna en especial ha dejado alguna huella en ti? Salamanca, Venecia y París. ¿Por qué? Salamanca porque es una atracción cromática, vamos a decir. El color que tiene toda Salamanca es un color salmón fuerte y su trabajo de plateresco español es muy atractivo para mí. Yo he visitado 25 veces Salamanca y llego allí y toco las paredes. Yo quiero sentir en la palma de la mano el contacto con esa pared. Y hay una regla o una orden en Salamanca de que todo lo nuevo se tiene que fabricar con ese tipo de tierra. Tierra color naranjo salmón, algo así. Además es un gran centro de estudio y yo tuve el gran placer de estudiar humanidades en la Universidad de Salamanca, en la misma universidad donde estudió Martí, uno de los cursos, en los colegios mayores.
Después Venecia, quizás por el mismo color, pero Venecia es más rojizo. Hay un color en pintura que se llama rojo veneciano y es un ladrillo oscuro. Pero Venecia tiene el encanto de la mezcla del agua con esos palacios y los reflejos que hay en el agua, etcétera, y por eso me llama mucho la atención. Además, fuimos a los 2 años de casado y aquello parecía un viaje de novio. Y después París, porque yo voy caminando, por ejemplo, por los Campos Elíseos, y a mí me da la impresión de que ese es el aire que yo sé respirar. Es una sensación cutánea, es una sensación de vía respiratoria. Y además me siento muy atraído por todo lo francés. Yo creo que si volviera a nacer y me dieran a escoger, yo nací en Francia. Háblame de tu experiencia en el teatro y en especial el grupo Prometeo. Desde los 8 años yo estoy subido a un escenario porque habían unas fiestas de un conservatorio de unos amigos nuestros y buscaban a los muchachos de 8, 10, 12 años para hacer la fiesta de fin de curso. Y así bailé un minué de Beethoven con peluca y todo a los 8 años, el zapateo cubano que me lo enseñaron a bailar, también lo hice en esa fiesta, y después así se iba produciendo todos los años hasta que otros amigos, ya con la adolescencia o un poco más de la adolescencia, me pedían que les preparara la fiesta de fin de curso de las graduaciones, etc. Y así lo hice y monté muchas cosas para esas fiestas utilizando a los muchachos del colegio. Después, después estuve un lapso de tiempo que no hacía nada de esto, hasta que me fui a España y regresé. Cuando llegué aquí vi en televisión un anuncio de Prometeo que decía, pruebe con el teatro que a lo mejor saca algo dentro de usted que usted tiene y no se ha dado cuenta. Y así fui a 6 cursos de Prometeo. Y ahí tuve la ocasión de hacer en los festivales de teatro español, tuve que hacer un Molière, un Ionesco, y después por mi cuenta montamos, en el año 97, hicimos el grupo teatral El Duende, para llevar al público la cultura a través del teatro. Y entonces hicimos por nuestra cuenta Shakespeare en español, hicimos algo de Antonio Gala, Anillos para una dama, hicimos Lorca, varias de las piezas de Lorca, pero no hacíamos la obra completa, sino que hacíamos las partes más destacadas y más interesantes y más características de cada obra para llegarle al público la idea de qué es el teatro y cuál es la parte más interesante que pueden ver y saber que, por ejemplo, Lorca es capaz de hacer drama, romance, tragedia, y que Shakespeare, que como es en inglés, aquí es muy difícil que la gran mayoría del público lo pueda entender, pues así tenía el amor de Romeo y Julieta, tenía el drama de Bodas de Sangre, no, perdón, eso no es Shakespeare, eso es Lorca, el Otelo y la muerte de Julio César. Pero que la gente, que el público viera que había una variedad de teatro detrás de Shakespeare, detrás de Lorca, detrás de todos los actores y que se decidieran a unir.
negro me circunda. ¿Qué ola me va a envolver? Voy a hacer con mi esperanza un barquito de papel. Lo echo al mar y que navegue, que navegue. Siempre habrá para un barco de papel algún puerto de coral. Mi canto y yo, viajeros ligeros somos en un barco de papel. ¿Qué mar negro me circunda? ¿Qué ola me va a envolver? Mi barco sueña con imposibles puertos de coral. Y yo doblo en dos el pañuelo con que dije a no sé qué cosa. Adiós. Es una pregunta de 64.000 pesos. Bueno, la pintura representa para mí la mejor forma de expresión que tengo. Yo me siento realizado con cada cuadro que pinto. Cuando he terminado, para mí terminar, no quiere decir que está perfecto, sino que yo creo que ya no lo toco más. Y eso que mi esposa y mi hijo siempre me están haciendo las críticas de aquí a esto y aquí lo otro, pero yo no les hago caso. Cuando ya yo creo que está bueno, ahí se queda. Disfruto mucho de lo que pinto. Lo pinto siempre tratando de representar un momento de emoción que tuve al llegar a ese lugar. Y trato de no hacer modificación ninguna de la realidad. Pinto lo que veo. No lo transformo con surrealismo, ni ninguna cosa de esta, ni con hiperrealismo, ni nada de esto, sino pinto lo que veo. Por eso la pincelada mía es suelta, no tiene ningún detalle, digamos, fino, sino que está hecho a medida que la mano impulsa al pincel. Prefiero el color azul por encima de todo. No me gusta el color verde. Quisiera pintar como los impresionistas, pero no hay manera. No puedo llegar a ello, enseguida derivo a lo que me gusta hacer y a lo que siento que tengo que hacer. Me gusta pintar. Estuve muchos años sin pintar, porque cuando salí de Cuba me quedé colapsado como 10 años y no podía pintar nada. Hasta que hice un viaje a Miami y empecé a ver las palmas, empecé a ver cosas criollas y me animé y empecé a pintar. Y entonces quiere decir que en el año 70 y algo volví a pintar otra vez después de un periodo de 10 años. Cuando pinto, ya creo que lo dije antes, se pueden caer las paredes, no las oigo. Creo que es un diálogo silente con el lienzo. Me gusta mucho dibujar más que pintar. Y yo creo, cuando hablo con los alumnos de pintura y todas estas cosas, que lo básico es dibujar, porque ahí adquieres las proporciones, la perspectiva, el claroscuro. Después el color viene o no viene. Lo que pasa es que los alumnos siempre vienen con el pincel ya mojado en óleo y quieren empezar a dar color, pero eso no es así. Hay que empezar por el dibujo, y a mí me encanta el dibujo. ¿Qué pintores piensas que han influenciado en ti? Bueno, yo quisiera que Velázquez hubiera influenciado en mí. Y he copiado cuadros de Velázquez y lo he disfrutado, pero tremendamente. Quisiera que los impresionistas influyeran en mí, pero no lo logro. No creo que Romagnac, de la pintura cubana, por el colorido. Esas son las cosas que me vienen a la mente cuando yo estoy pintando.
Cuando nació Raulito y lo criamos desde el principio como era un niño adoptado, no había información, no había literatura que nosotros pudiéramos obtener para ver qué teníamos que hacer. Yo sé que a los padres no se les enseña, sino los padres nacen y se acabó. Pero era un niño adoptado, tenía una serie de características que había que cuidar y observar. Conseguí unos libros en Estados Unidos, los traduje para que Carmen pudiera leerlos, y me di cuenta que eran los cuentos que hacían los padres adoptivos de cómo habían procedido ellos con los primeros años de su hijo. Y dije, pues esto lo podemos hacer nosotros. Y entonces escribimos un libro de los 7 primeros años de mi hijo, que se llamó Casi un cuento. Y es la historia nuestra desde que nos conocimos muy someramente hasta que nos casamos y empezamos a buscar el hijo y lo tuvimos. Y son los 7 primeros años de mi hijo. El libro resultó, según me decían los lectores, que era conmovedor, que estaba lleno de amor, que les hacía llorar. Todo lo que yo hago hace llorar. Y a mí eso me molesta tremendamente, porque si alguien quiere la felicidad para todo el mundo soy yo. Pero escribo y lloran. Hago un cuadro y lloran. En fin, todo lo que hago, lloran. He preguntado a unos amigos qué pasa y me regalaron un libro que se llama El llanto. No lo he podido leer todavía. Pero ¿por qué se produce el llanto con los amigos o con los espectadores? Si es algo que yo no busco, pero sin embargo se produce. Y eso lo produjo Casi un cuento. Después se me ocurrió, estando ya trabajando en el colegio como maestro de español a través del arte, a través del teatro, se me ocurrió reunir todo lo que yo había escrito. Y entonces hice un libro de versos, de cuentos, de ensayos y de teatro. Se publicaron juntos. Después escribí una novela que se llama Claudio y la soledad, que la editó Voces de Hoy, y tengo en imprenta otro libro de casi biografía, más o menos, que se llama Mis primeros 75 años con Tony y Nena, que son 2 hermanos putativos también. Es la historia de nosotros desde el año 37 hasta ahora, que son 75 años, y está salpicado de los chistes de mi hermana Nena. Tengo otro que son los versos que he escrito de los últimos 13 años, para ya cerrar ahí y decir ni un verso más. Decía Dulce María que los viejos no deben escribir versos, y yo estoy de acuerdo con ella. No hacemos más que hablar de cosas, de nostalgias, de cosas que ya pasaron. No hay esperanza, no hay alegría. Los viejos no deben escribir versos. Esos son los que he escrito hasta la poesía, positivamente. Pero yo te diría, no es que se me dé la poesía, lo que se me da son los versos, porque el verso para mí es la expresión de un sentimiento íntimo de ese escritor, no digo poeta, de ese escritor, de lo que está experimentando al presenciar la belleza, y la transmite a través de sus palabras, pero no necesariamente lo que todo el mundo ve, sino de lo que ve él desde su interior. Eso es lo que expreso yo en los versos, y para ello hay una serie de libros que te dicen cómo se escriben versos, y yo lo hago muchas veces mecánicamente. Yo sé cómo es la estructura de un soneto, de una décima, tal. Y entonces allá adentro empiezo a poner lo que estoy mirando de la belleza. La belleza no se puede agarrar. Es algo que está allá y hay que ir a buscarla. El día que te creas que has cogido a la belleza por el cuello, estás perdido. La belleza hay que seguirla persiguiendo una y otra vez. Entonces yo no escribo poesía, yo escribo versos. Lo que pasa es que, decía Gabriela Mistral, la poesía es algo que de momento se vuelca sobre el verso y te arrolla, y entonces ya el escritor, el poeta, no se puede sustraer a ello. Y entonces está envuelto de poesía, y a veces cuando terminan de escribir dice,
¿y qué es lo que yo he escrito? Porque no se da cuenta, eso es lo que se escribe en la hora alfa. Cuando uno se levanta por la mañana tiene un papel y un lápiz al lado de la cama, y lo que te viene a la mente, escríbelo. Esa es la hora alfa. Grandes sorbos con la cristalina miel de mis antojos. Abiertas están mis compuertas para desbocarme en torrentes de paisajes absurdos, para saciar el caudal de pasión que me desborda. Tengo esculpido en los tímpanos el eco vibrante de tus delirios, la resonancia diáfana del fondo de tus abismos, que nos hace penetrar en todos los mundos, en todas las vidas y en ninguna de las muertes. Tengo que ser, contra el viento y el tiempo, el amor que tú respiras. Tengo que ser la fuente colmada de tu dulce llanto. Eso tengo que ser. No veo otra forma de cumplir mi vida. Tengo que ser el que te estremece el centro de los huesos. Tengo que ser el alma del cuerpo que incrustas al tuyo. Y si adelantas el viaje, ese hombre que quieres llevarte tierra adentro, tengo que ser. Carmen y yo éramos fanáticos de Dulce María Loynaz por los libros pequeños. A mí me agarró una cosa de ella que es al desconfiado, que dice: echa tu red en mi alma, que tengo todavía debajo de esta sal y de esta sombra mi temblor de escamas plateadas y fugaces. Eso para mí me dijo: esta es una poetisa de todo, por todas partes. Tiene también otra cosa que pequeñita, que dice: y esa luz es tu sombra, o al revés. Todas esas cosas pequeñas a mí me llamaron mucho de Dulce María Loynaz. Y entonces vivía ella en El Vedado, yo también. Con una amiga conseguimos una entrevista con ella. Nos recibió en su casa de BI-19, allí en el portal. Aquella mujer salió al portal y flotaba, no caminaba, ella flotaba. Venía con una bata de esas largas, remendada por muchas partes, con una cantidad de perritos y con una asistente que tenía que era muy compenetrada con ella. Yo le llevaba de uno de sus versos del viaje. Yo había hecho una composición musical para caja de música y se la llevaba a ella. Entonces ella me dijo: ahora no lo puedo hacer, pero yo voy a estudiarla y la voy a leer. Recuerdo que me dijo: qué sola me estoy quedando, porque le había gustado mucho, y me lo dijo, la visita nuestra, pero nosotros al poco tiempo ya nos íbamos para España. Y entonces ella lo lamentó. Después de eso me mantuve en contacto con ella por correo. Tengo 18 cartas de Dulce María y de los temas más diversos que se pueden imaginar. Porque lo mismo hay una petición de medicina para un enfermo de ella, como por qué escribe con lápiz, como unos versos que le mandé de los ríos de Cuba. Es decir, los temas eran muy diversos. Y al principio no guardé las cartas, pero un día me dice Camille: ¿por qué tú no guardas las cartas de Dulce María? Y ahí empecé. Pero hay como 7 o 8 cartas que se quedaron en el aire, que no las tengo. Pero para mí es un recuerdo entrañable. Yo soy hija de un soldado. Los hijos de soldados no tienen miedo ni deben tenerlo. Yo no tengo miedo a nada. Mi nombre es Dulce María Loynaz. Aunque verdaderamente me llamo Mercedes, que era el nombre de mi madre. No sé por qué vino luego la dulzura, pero el caso es que todo el mundo me conoce, incluso literariamente, como Dulce María.
Mientras fui joven escribí versos. Los versos estuvieron siempre en mí. Estuvieron mientras fui joven, naturalmente, porque los viejos no deben escribir versos. Ya eso no es propio de ellos. Mi padre era el mayor general Enrique Loynaz del Castillo, de la Guerra de Independencia de Cuba, la que se ganó en el año 98. Después mi madre era Mercedes Muñoz Añulo, una muchacha a la antigua, soñadora, inexperta, pero con un gran espíritu artístico que nos inculcó a los hijos. Entre los dos nos educaron, creo que bien. La memoria me traiciona, ¿eh? Casas, Luis Ángel Casas, conocí a Luis Ángel Casas. Conozco a Francisco Enríquez, que es un decimista del tamaño de una casa. Conozco a Roberto Cazorla, un surrealista de lo que no va más. Conozco a Tania León, que es una ahijada mía, ella vive en Nueva York, es directora de orquesta, es una de las 10 mujeres que ha modificado la música femenina en Estados Unidos, forma parte de la Academia de Arte de los Estados Unidos, en fin. Ahora en estos días está aquí en Miami porque están estrenando una obra de ella y el domingo voy a ver el estreno. Esas son las personalidades que yo recuerdo en este momento. ¿Qué piensas que te gustaría haber hecho y que no has podido hacer? No creo que hay nada que haya querido hacer y no he hecho. Creo que he hecho todo lo que he querido. En mayor o menor grado, con mayor o menor satisfacción, pero porque el mismo hecho de tener un hijo, que biológicamente no lo pude tener, ahora tengo 8. Y nos queremos, pero nos queremos como si fuéramos padre e hijo, y fastidian como fastidian todos los hijos, todo es igualito, igualito, igualito. Así que no puedo echar de menos la paternidad. En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad, y en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad, que impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, que ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. ¿Cuál es tu
comida favorita? Me gustan tantas las comidas, me gustan tanto. Pero me gusta, por ejemplo, las patas con garbanzo, me gusta el aguacate con arroz, me gusta la ensalada de aguacate con plátano y piña, que es el guacamole que hacían en mi casa. Me gustan los helados. Me gustan todos los postres, todos. Mientras más azúcar tengan, mejor. Y el que más me gusta es el tocino del cielo. Eso es lo que más me gusta de comida. ¿Cuál es el recuerdo de Cuba que llevas siempre contigo? La orilla del mar. La playa, la orilla del mar, y como la ola viene y hace así, moja la orilla y se vuelve ahí. Esa es la parte de las playas que más me gusta. Pero siempre que fui a la costa, buscaba eso. ¿Qué hubieras hecho diferente en tu vida? No, nada. Lo hubiera hecho todo igual. Si me dejan de nuevo, lo vuelvo a hacer igual. Pero disfrutándolo más, porque ya lo sabría. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que comienzan una carrera en el arte o de la literatura? Que se entreguen totalmente. Que no se preocupen por la crítica ajena. Que se expresen a su manera, a su forma, que lo que sienten que lo expresen. Y ahí vayan trabajando para cada vez hacer una expresión más cierta de lo que están sintiendo. O sea, lo que está en la obra es exactamente lo que yo siento. Que sean sinceros, que sean honestos. En literatura, en pintura, en música, en todas las expresiones del arte, creo que es así. Me gusta escuchar la música sinfónica, Tchaikovsky, Beethoven, Héctor Villalobos, Mahler, pero siempre es música sinfónica. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho bailar, y entonces toda la música criolla me gusta. Me gusta oír tango, un ratito, me gusta oír tango. Me gusta bailar el vals, me gustan los valses. A mi madre también. Yo recuerdo de chiquito que mi madre ponía el radio y había a veces un programa de 2 horas de valses, y en mi casa todo era música de vals. Todo eso me gusta. ¿Qué es la amistad para ti? La amistad, la de verdad, es el sentimiento más puro y más enaltecedor del ser humano. Es un deseo y una satisfacción de entregarse al amigo, de hacer por el amigo absolutamente todo lo que necesite. O sea, no hay nada que el amigo pida que yo me niegue a hacerlo. Yo me siento amigo de todo el mundo. Yo siento que todo el mundo es amigo mío. A mí me quiere todo el mundo. Eso es lo que siento. Y es por amistad. El amor es otra cosa. Pero la amistad es un sentimiento puro, aunque no parezca posible o lógico, desinteresado. Aunque podemos hablar de eso y decir que sí, que hay mucho interés en la amistad, pero no, yo creo que es puro, de entrega, de abnegación, de recuerdo, de nostalgia, de no olvidar. Todo eso es la amistad. Tengo que ser, contra el viento y el tiempo, el amor que tú respiras. Tengo que ser la fuente colmada de tu dulce llanto. Eso tengo que ser. No veo otra forma de cumplir mi vida. Tengo que ser el que te estremece el centro de los huesos. Tengo que ser el alma del cuerpo que incrustas al tuyo.
Y si adelantas el viaje, ese hombre que quieres llevarte tierra adentro, tengo que ser.